Y con razón existía esa prohibición perentoria por demás. Y hasta creo que muy entrado el siglo XX era una prohibición absoluta el que la gente pudiera leer la Biblia. Y digo que con razón porque hay tantos pasajes oscuros en la Biblia que aún aquellos que han dedicado su vida a estudiarla encuentran cosas que son supremamente crípticas, extrañas, enigmáticas y por ende lógicamente fascinantes. Definitivamente algunos textos de la Biblia llevan más que a la reflexión, llevan a que el individuo tenga que plantearse el porqué de determinadas cosas y a la luz de cómo o de qué puede interpretar esas determinadas cosas. Sabemos que la Biblia es un libro obviamente religioso, un libro sagrado mejor, como tienen todas las sociedades, como son los Vedas, como es el Bhagavad Gita, como es el Corán de los musulmanes, y obviamente que la misma Biblia, que sus primeros 5 libros se llaman para los judíos la Torá, o sea el Pentateuco, en donde está compilada la vida de ese pueblo tan enigmático, tan vituperado, tan vilipendiado, tan odiado, pero al mismo tiempo tan atractivo, tan sugestivo, como lo es el pueblo judío. Pues, de acuerdo con lo que se conoce, la Biblia empezó realmente a escribirse, por lo menos el Antiguo Testamento, y en especial esos 5 primeros libros, el Pentateuco, empezó a escribirse más o menos unos 800 años después de Moisés, cuando estaban los judíos en el exilio en Babilonia. Y si fue escrito ya por un pueblo que de alguna manera tenía que haber sido permeado por la cultura babilónica, muchos de los elementos que se incluyen en la Biblia, lógicamente tenían que estar influidos por el pensamiento babilónico. El concepto de Sabbat, por ejemplo, es un concepto tomado de los babilonios, dado que estos, que eran eminentes astrólogos, tenían como referente para poder medir el tiempo y para desarrollar todas sus actividades las fases de la luna. Y entonces, dado que cada fase de la luna dura 7.39 días, ellos concibieron que esos periodos debían ser cuantificados también a la hora de sumar los días para tener claro la época de la cosecha, la época de la siembra, la época del abono y demás. Esos 7.39 días se convirtieron en la semana. Resulta que en principio ellos hacían 2 festivales, o en principio uno, que era el del plenilunio, cuando era luna llena. Pero luego le sumaron otro que era el novilunio, cuando la luna es nueva, cuando ha desaparecido. Pero entre una y otra aparecen esos cuartos de luna, ya sea creciente o menguante, y entonces, dividido todo ese ciclo lunar en 4 fases, nos da exactamente una semana, cada fase. Y para celebrar entonces, como era de todas maneras algo sagrado, para celebrar esos cambios de fases, se inventaron también festivales y ya al mes celebraban era 4. Y de ahí viene la expresión esta de Sabbat, que no es otra cosa que un término para designar una festividad. Y ese concepto de Sabbat, porque al realizarse las fiestas, lógicamente se tenían que paralizar todas las actividades y dedicarse exclusivamente a la celebración de esas festividades. Entonces los judíos tomaron ese concepto de Sabbat y lo convirtieron en su día de reposo. Para mencionar otro de los casos que evidentemente existe una notable influencia babilónica en la Biblia, es la famosa historia de Noé, el diluvio universal, que entre otras cosas sí existió, y que de acuerdo con los cálculos que hacen algunos geólogos, esto pudo haber ocurrido entre hace 10.000 y 12.000 años. Y la alusión más antigua que se tiene a este fenómeno está consignado en las famosas tablas de Gilgamesh, que fueron unas tablas de arcilla encontradas en unas ruinas cerca de el enclave de Nínive,
la antigua ciudad de Nínive, en donde estuvo pues Jonás y se lo tragó la ballena. Y en esas tablas ellos consignan la historia según la cual el héroe llamado Upnapishtim, el correspondiente al Noé bíblico, fue llamado por Dios y éste le ordenó que construyera un arca, que embarcara allí una pareja de cada especie, embarcara a su familia, porque ese Dios estaba aburrido de la maldad del mundo y quería acabar con todo eso, mejor dicho, barajar y echar de nuevo. Y en efecto así fue. En la epopeya de Gilgamesh, ese Upnapishtim se monta en su arca, empieza a llover, el arca flota hasta que después de determinado tiempo encalla en el monte Ararat. Y entonces tiene que esperar un determinado lapso para poder soltar una paloma, y la paloma va y vuelve. Es decir, exactamente lo mismo que la historia de Noé. Llega un punto en que la paloma va y trae una hoja de laurel o una ramita de laurel, y con esto está indicando que en efecto ya hay tierra firme sobre la que se pueda asentar la gente. Pues esa historia de Noé es incluida en la Biblia, y ese Upnapishtim se transforma en Noé. Y así como esas dos pequeñas historias que he contado, hay muchas otras que han sido interpoladas en la Biblia como si fueran o como si pertenecieran a la cultura judeocristiana, cuando realmente proceden es de la cultura babilónica. Y entre paréntesis, digamos que, de acuerdo con las investigaciones que se han hecho, existen 168 versiones diferentes de el diluvio universal. Todas las sociedades tienen una historia referente a una gran anegación que hizo sumergir la tierra firme, y que luego de un determinado lapso, ese ser especialmente escogido por los dioses para permitir la continuidad de la especie humana y de todas las especies, logra bajar del arca cuando ya hay de nuevo tierra firme. Así las cosas, no es extraño entonces que muchas de las historias que encontramos en la Biblia, algunas simbólicas, otras alegóricas y otras históricas, sean comunes a otras sociedades. Y esto naturalmente da pie para pensar que hay un destino común que está asignado también por los fenómenos naturales y por el devenir histórico de este planeta como cuerpo celeste. Es decir, todo lo que nos sucede es condicionado justamente por ese planeta en el cual vivimos. Y por tanto, tantos elementos comunes que aparecen en tantas sociedades no pueden ser gratuitos, ni pueden ser, de acuerdo con lo que decían los primeros padres de la Iglesia, elementos paganos o cosas satánicas o demoníacas, o simplemente como se encajarían dentro de un concepto de malo o de bueno. Si uno va, recuerden ustedes las famosas cuevas de Altamira, que se supone que es el primer museo del arte del hombre que fue encontrado, y que nos indica que hace más o menos unos 25.000 años los hombres ya tenían esos conceptos abstractos de la pintura y demás, de la perspectiva, de la profundidad. Y en esas cuevas de Altamira se encuentra la muestra palpable de que, en efecto, hace 25.000 años el hombre no solamente era demasiado humano, sino que en él ya afloraban esas cualidades que lo han distinguido de los animales: su capacidad de abstraerse y de representar las ideas en pinturas. Y si va uno a un sitio llamado Tassili N'Ajjer, en África, uno de los sitios más calientes del planeta, sobre unas piedras se encuentran también unas ideografías en las que se plasma la historia de un pueblo extraño que vino a civilizar a las sociedades de esa región. Y estos seres extraños, de acuerdo con lo que uno puede ver, tienen por lo menos lo que uno podría asimilar a la luz de nuestra tecnología actual,
podría asimilar como trajes espaciales, escafandras, cascos y demás. Y de acuerdo con los mitos de los pueblos del desierto, los tuareg, los berebere, ellos indican que fueron seres venidos del cielo. Porque a propósito, prácticamente en todas las sociedades, aquellas leyendas que hacen alusión a los orígenes de esos pueblos, regularmente tienen como elemento común el que los seres o dioses civilizadores provinieron del cielo. Todos descienden a la tierra. No hay, por lo menos puede haber alguna excepción, pero la regla o la tendencia o la constante es que prácticamente todos esos seres civilizadores siempre descienden, nunca ascienden, nunca estuvieron aquí, sino que vienen de algún sitio extraño, del que no se tiene ninguna referencia, y habitualmente vienen volando, ya sea por sus propios medios o en algún artilugio, obviamente que ellos tenían que simbolizarlo o visibilizarlo como si fueran pájaros, porque no tenían otro referente dado que no existían máquinas aéreas. Y eso sucede en todas las sociedades. Esto es común en África, es común en Asia, común en Europa, común en la América precolombina. Inclusive existe, recuerden ustedes la historia de los indios suros, que son un tronco de los aymaraes y de los incas, que dicen, esos están ubicados en la meseta, en el altiplano de Titicaca. Resulta que ellos afirman que descendió de Venus una diosa a la que llamaron ellos Orejona, y que vino en un pájaro que al lanzar sus deyecciones desde el aire abrieron un enorme cráter que después fue llenado de agua y es lo que hoy se conoce como el lago de Titicaca, y que al ella descender se apareó con un tapir, y que de ese tapir y de esa diosa Orejona nació toda la raza humana. Y de ese pájaro que cayeron esas deyecciones nació lo que ellos conocen como el ombligo del mundo, que es el lago Titicaca. Pero ya les sigo contando la historia. Estamos en Enigmas del Mundo. De excepciones a la regla, tal vez hay una o dos que tienen que ver, o que son muy cercanas a nosotros, esas excepciones. Como es el caso de los aztecas, que hablan de que sus dioses vinieron a través del mar y vinieron de occidente. Y algo parecido sucede con los incas. Y con los chibchas, el Viracocha vino del mar, y los otros de los incas y de los aztecas también provienen del mar. Pero ahí mismo, y extrañamente, entre los mayas vienen también del aire. Su famoso dios Kukulcán, que llegó allí montado sobre un dragón que expelía fuego, o como ellos la denominaron, la serpiente emplumada. Entonces, así las cosas, no nos puede extrañar que la Biblia incluya elementos de este tipo, y que aunque su lectura sea muy oscura o muy difícil de interpretar y de comprender, no dejan de estar y mucho menos no dejan de intrigar. Como decíamos, muchos de ellos hablan, pero es que antes de hablar de esto de la Biblia, se me olvidaba, por ejemplo, que no obstante, si bien es cierto que entre los incas sus dioses provienen del mar, no menos cierto es que de acuerdo con sus leyendas, estos seres superiores dominaban el aire y tripulaban lo que llamaban los discos de oro, que al parecer eran unas plataformas hechas de oro, sobre las cuales ellos se posaban y de acuerdo con sus necesidades se podían levantar y desplazarse por el aire en la dirección que ellos quisieran. Pero para hacerlo, y aquí aparece pues algo que ya en física es comprobado fehacientemente, indiscutible, y es que ellos a través de vibraciones hacían que se desplazaran estos discos, y para el efecto usaban una especie de martillo con el cual golpeaban
los discos en determinados sitios del disco, y entonces este producía, pues se entiende ahora, en aquella época no se podía comprender eso, producían unas determinadas vibraciones que hacían que subieran, bajaran, avanzaran hacia adelante, hacia atrás, descendieran y demás. Y hay, en ese sentido, muchos testimonios, y sobre todo los puros, en el Alto Perú, pues lo que hoy es Bolivia, cuentan historias de este corte. Pero si nos trasladamos a la India, encontraremos que en los Vedas, en el Bhagavad Gita, en el Ramayana, en el Mahabharata, en los Rig Veda, se encuentran historias que hablan de la forma como batallaron los buenos contra los malos, y siempre en el aire. Es decir, a pesar de que existían batallas terrestres, era muy común que se enfrentaran también en el aire, y para el efecto tripulaban unos aparatos a los que ellos denominaban los Vimana, y estos Vimana tenían autonomía para desplazarse en cualquier sentido, ascender, descender, avanzar a derecha, a izquierda, adelante, atrás, y para cambiar de rumbo de manera muy abrupta. Entonces, dicho esto, vuelvo a lo de la Biblia, porque si esto ocurre en todas esas sociedades, pues la Biblia, al final de cuentas, aunque tenga carácter de libro sagrado, y aunque se afirme como dogma de fe, que es de inspiración divina, necesariamente los escritores de la Biblia tuvieron que haber tomado elementos de otras sociedades para poder interpretar también esa fenomenología que los circundaba y que ellos no podían entender, ni asimilar, ni discernir. Entonces en la Biblia también uno encuentra permanentemente alusiones de este tipo. Y vamos a hacer como un rápido recorrido, y queremos aclarar que no nos estamos metiendo en honduras de tipo religioso, sino eminentemente partimos de elementos que están incluidos en la Biblia, que pueden ser interpretados por cualquier pueblo, y que no tiene otra intención que hablar de la historicidad de esa Biblia, y naturalmente de aquellos elementos que, si bien es cierto, están fuera de nuestra comprensión, no son extraños ni son únicos, sino que pertenecen a toda la historia de la humanidad. Y entonces, si así son las cosas y son demasiado humanos esos elementos, o por lo menos los sucesos son interpretados por humanos, no podemos llamarnos a engaño sobre que es posible que, como ya sabemos, haya existido o hayan existido intervenciones de seres de otra naturaleza física y de otra naturaleza mental, que de alguna manera estuvieron también aquí, como de hecho ahora, aunque se pretenda negarlo por parte de los escépticos y de los pragmáticos, de alguna manera tiene que existir una realidad de esa naturaleza o de ese corte, y es que nosotros no estamos solos en el universo. Otra cuestión es que la imaginería popular les conceda todos los tintes y halos de leyenda habidos y por haber, y que les den múltiples interpretaciones y otras connotaciones que uno ve que definitivamente no son más que producto de esa febrilidad o de esa ansiedad de creer que tenemos contacto con seres de otros planetas o de otros cuerpos celestes. En la Biblia hay alusiones que son directas, pero que infortunadamente la cerrazón mental y tal vez esa actitud fundamentalista de los que en su momento escribieron los libros, así sea de inspiración divina, se negaron de plano la posibilidad de que existieran otras realidades y otras sociedades y otras civilizaciones, siempre partiendo de un dogma que fue una constante hasta hace relativamente muy poco tiempo, el antropocentrismo, es decir, que el hombre era uno y único y que no existía en el universo nada más, y que Dios, en su bondad y en su grandeza, había escogido este planeta como el centro del universo, y no existían otras sociedades en algún cuerpo celeste diferente a la Tierra.
ese antropocentrismo, fue el antropocentrismo y el geocentrismo. El antropocentrismo, todo girando alrededor del hombre como criatura única y predilecta de Dios. Y el geocentrismo, teniendo a la Tierra como el núcleo de todo el cosmos. Recuerden ustedes que hasta que Galilei, Johannes Kepler, Copérnico y esta generación extraordinaria de hombres de ciencia dijeron que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol, hasta ese momento esa verdad era inmutable. Pero la Biblia no miente. Si ustedes empiezan a mirar la Biblia, encontrarán que hay pasajes que son muy crípticos, muy extraños, y que difícilmente pueden ser discernidos a la luz de nuestra lógica. Por lo menos uno se tiene que conceder el beneficio de la duda al leer todos estos textos, y que en parte por esto mismo era que decían que el que leyera la Biblia se enloquecía, porque había muchas cosas que no podía entender. Si ustedes van al Génesis, en el capítulo 6, en los versículos 1 y 2, dice la Biblia que cuando los hombres se habían multiplicado sobre la tierra y habían procreado hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron de entre ellas por esposas o por mujeres a todas las que quisieron. Entonces aquí uno se pregunta, bueno, ¿cómo es esto de las hijas de los hombres y los hijos de Dios? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Y además agrega un poco más adelante que de estas uniones nacieron los gigantes, convertidos posteriormente en los grandes hombres de la sociedad. Específicamente dice, los hijos de Dios cohabitaron con las hijas de los hombres, y éstas tuvieron hijos. Aparecieron en la tierra los gigantes. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Quiénes fueron esos gigantes? Lo cierto es que existen vestigios arqueológicos en diferentes partes del planeta, o sitios en los que han encontrado espadas que para poder ser esgrimidas por alguien, ese alguien tenía que ser un hombre mínimo de 3 metros de altura. Y hay inclusive espadas que han sido analizadas y han hecho composiciones a través de computador y han llegado a la conclusión de que alguien que blandiera una espada de estas tenía que tener mínimo una altura de 6 metros. ¿Quiénes fueron esos? ¿De dónde aparecieron? ¿Por qué se extinguieron? ¿Qué pasó con ellos? Pues todas estas inquietudes lo dejan a uno pensando en que algo extraño ocurría ahí, o por lo menos seres provenientes de otras latitudes o de otros planetas vinieron y se mezclaron con la raza humana. ¿Para qué? Según teorías que existen, se trataría de mejorar esta raza primitiva que había en el planeta Tierra. Pero ya seguimos hablando de esta historia. Armas arrojadizas que para poder ser lanzadas, quien las fuera a portar tenía que tener una estatura impresionante. Y recuerden que, por ejemplo, en el caso del Cid Campeador y de otros héroes, pues, de las epopeyas de la Edad Media y demás, lo cual fue históricamente cierto, aunque se diga pues que el Cid a veces está a mitad de camino entre la leyenda y la realidad. Pero tenía 2 espadas que eran muy apreciadas por él, que eran Tizona y Colada. Y dicen que Tizona y Colada eran espadas que podían pesar cada una 30 kilos y tenían que esgrimirlas a 2 manos. Por lo tanto, dentro del terreno de lo verosímil está el que pudieran existir estas otras armas. Pero aparte de esto, de los famosos gigantes, aparece, y si ustedes buscan en la Biblia, la escudriñan, encontrarán que siempre asociado a cualquier evento o a cualquier aparición, siempre hay una famosa nube. Recuerden que los israelitas fueron guiados por una famosa nube. Por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 13, habla justamente sobre esto. Y dice específicamente, y el Señor iba delante de ellos por el día en una nube de forma de columna para indicarles el camino, y por la noche en una columna de fuego para iluminarlos. Asimismo, en el libro de Números se puede leer, y así sucedía constantemente. De día lo cubría la nube, y de noche la nube parecía de fuego. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, partían los hijos de Israel. Y cuando se detenía la nube,
allí acampaban los hijos de Israel. Pero la referencia a estas nubes, que entre otras cosas, y hago aquí un paréntesis, de acuerdo con los testimonios de fenómenos ovnis, muchas de las famosas naves que han sido avistadas tienen forma o son atabacadas o cilíndricas, y en muchas oportunidades tienen formas de nubes. Si recuerdan ustedes la historia aquella del famoso batallón de Galípoli, que desapareció justamente en Galípoli, y que les contábamos que fue raptado aparentemente por una nube, y que nunca se supo más de él, 800 hombres que fueron engullidos por una nube, y que posteriormente la nube se levantó y se fue en formación con otras nubes, ya ustedes encuentran entonces esta similitud. Pero acuérdense que la nube también tenía otras misiones u otras funciones. Por ejemplo, cuando Moisés sube al monte para tomar las tablas de la ley, había una nube sobre ese sitio donde se encontraba Moisés, y que expedía rayos, fuegos, lluvias, centellas, todo lo que ustedes quieran, mientras le entregaban las tablas. Y esa misma nube fue la que ayudó a huir al pueblo de Egipto, que lo cubrió en el monte de Sinaí, que lo cubrió antes de llegar al Mar Rojo, para envolverlo y hacerlo invisible a ese pueblo a los ojos del faraón. Luego encuentra uno que esta expresión de la nube, o este fenómeno de la nube más bien, aparece expresado de distintas maneras, pero en esencia son lo mismo. Lo encuentra uno como nube de fuego y humo, columna de nube, una columna de fuego, que hablan en números. Habla también de mi ángel, que aparece en una nube, en Éxodo 22, el ángel de Dios, en Éxodo 14, la gloria de Yahvé, que aparece también en forma de nube, y así por el estilo. Si ustedes van y esculcan la Biblia, encuentran que en todo, siempre, como una característica o como una constante, hay una nube. Y esa nube tiene diversas funciones. Algunas veces protege, otras veces, como en el desierto, en el Éxodo. Recordarán ustedes que en el desierto, 2 veces por semana dejaba caer una lluvia de codornices, pero diariamente dejaba caer maná, del que se alimentaba todo el pueblo. Recuerden que el pueblo ya estaba cansado de comer maná y protestaron. Entonces desde la nube aparecía esa lluvia de codornices. A veces había un viento impetuoso, acompañado de fragor como truenos y rayos, que es, entre otras cosas, pues como la esencia misma, la naturaleza de una nube normal, es que produzca vientos, truenos, rayos. Pero era solamente una de las funciones que tenía esa nube. Y en muchas oportunidades no solamente producía sombra, sino que en otras llegaba inclusive a producir gran oscuridad en pleno día. Pero no solamente es en el Antiguo Testamento que ocurre esto, sino que además de producir todos estos fenómenos, la nube aparece también en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se aparece en todas las ocasiones importantes en la vida de Jesús. Miren, por ejemplo, cuando Jesús va a ser bautizado, aparece una nube. Y de esa nube sale la voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo puestas todas mis complacencias. Y hay otras muchas referencias alrededor de esto. Cuando se da el fenómeno de la transfiguración, tal como lo cuenta el Nuevo Testamento, hace su aparición una nube. Cuando se da la ascensión del Señor, aparece una nube que es la que se lo lleva. Se dice que en el Gólgota, sobre el sitio en donde estaba crucificado Jesús, aparece una nube. En el hecho de la conversión de San Pablo, aparece también una forma de nube. Y así por el estilo. Pero aparte de todo esto, con esa nube siempre como o digámoslo como un testimonio, o como un elemento infaltable para todos estos fenómenos que se dan, esa nube regularmente se asocia con Dios, con la presencia de Dios. Y recuerden ustedes cosas como estas, que cuando Moisés debía entrar en el tabernáculo, la nube siempre estaba protegiendo el tabernáculo para que nadie pudiera entrar. Y solamente cuando Moisés entraba, la nube se levantaba un poco para permitir la entrada de Moisés. Es decir, siempre, cualquier fenómeno que estuviera asociado con la presencia de Dios,
en ese fenómeno estaba la infaltable nube. Pero retornando un poco sobre los famosos gigantes, recuerden también que a lo largo de toda esta historia bíblica han aparecido siempre personajes que se podrían asociar con los famosos hijos de Dios. Ángeles que pelean con Jacob, ángeles que a la hora de la verdad son capaces de pelear al lado de los israelitas, ángeles que en el caso de Sodoma y Gomorra, que este es bien interesante y de pronto un poco más adelante lo vamos a tocar, vienen a decirle a Lot que se vaya con su familia porque van a acabar hasta con el nido de la perra. Y recuerde que esos ángeles se enfrentan a ese pueblo disoluto cuando viene una comisión del pueblo a tratar de llevárselos para violarlos. Entonces, este es otro elemento que también siempre está asociado con el devenir histórico del pueblo judío. Mire, otras ocasiones, un ángel, pero no entendido como el angelito pues de alas y que vuela y de rostro rozagante, de niño barrigoncito, no, sino ángeles de carne y hueso. Miren, por ejemplo, en Macabeos aparecen liberando o mezclados con los hombres ayudándoles para combatir a los romanos. A San Pedro unos ángeles lo sacan de la cárcel. A Tobías se le aparecen unos ángeles para ayudarle. Pelean con Jacob. Cuando, y esto lo narra Segunda de Macabeos, cuando un intruso trata de robar los tesoros del templo de Jerusalén, aparecen unos ángeles y le pegan señora cascada. Y así por el estilo. Los encontrará usted en todas partes. ¿Quiénes son estos seres? Obviamente que nosotros, de acuerdo con nuestra tradición, creemos en los ángeles como esas entidades que están sirviéndonos de guardianes y de garantes de nuestras vidas. Algo que está muy enraizado en nuestra psiquis. Pero estos otros ángeles de la Biblia regularmente toman partido y actúan como seres humanos. Es bien interesante esto, supremamente interesante. Acuérdense que en el sepulcro, cuando Jesús muere, hay un ángel, los ángeles del Señor custodiando el sepulcro, que son los que le dicen a la Magdalena que su Señor ya no está ahí, y así por el estilo. Encontramos también otros fenómenos que, vistos a la luz de la actual omnilogía, tienen una similitud sorprendente, como es el caso de aquellos que han sido o que se han expuesto a los ovnis y a sus radiaciones. Asociado con este fenómeno, siempre hay otros que se traducen en enfermedades de la piel. Después de exponerse a un ovni, se sabe que hay personas que han tenido erupciones en la piel y se han llagado sus pieles, se les han caído las uñas y se han amoratado, y se les ha caído el pelo. Hay por allá un pasaje en el que Aarón y la hermana de Moisés, María, hablan de él, y entonces en Éxodo 12 dice: dijo Yahvé a Moisés, Aarón y María, id los tres a la tienda de la reunión. Una vez ellos allí, descendió Yahvé en la columna de nube, y poniéndose esta a la entrada de la tienda, llamó a Aarón y a María. Salieron ambos de la tienda, y Yahvé les dijo: ¿cómo os habéis atrevido a difamar a mi siervo Moisés? Y encendido en furor contra ellos se fue Yahvé. Apenas se había retirado de la tienda la nube, cuando a María le apareció lepra. María apareció cubierta de lepra. Pero hay también, como en el caso de Moisés, sucesos muy extraños. Aparte de ese acompañamiento de la nube que se volvió tan connatural con ese periplo que hacían los judíos, que ellos ni siquiera extrañaban ni les parecía raro que hubiese una nube permanentemente acompañándolos. Se formó parte de su diario vivir. Pero aparte de esto, y en torno a Moisés, recordarán ustedes que cuando él ya terminó su misión, por haber tenido una duda, él fue castigado por Dios, condenándolo a no poder ver ni disfrutar de la tierra prometida. Es decir, verla sí, pero no entrar en ella. Desde un monte le permitió ver, desde el monte de Moab, le permitió ver la tierra prometida. Pero a continuación, el Señor se lo llevó. Y dice en Éxodo 34, 35, y en Deuteronomio, dice en Deuteronomio 34 es la cuestión, que una vez que ya él terminó su misión, dice, cuando murió ni se habían debilitado sus ojos, ni se había mustiado su vigor, y que Yahvé le mostró la tierra prometida,
a continuación murió, y dicen que el Señor lo enterró, Él lo enterró, y que hasta el momento, sin que nadie hasta hoy conozca su sepulcro, dice ese fragmento de Deuteronomio. Pero ya seguimos hablando sobre esta historia. Y hay otro personaje que también es muy extraño, y es el famoso Elías. Que se conozcan solamente hubo 4 hechos en los que aparentemente, pues de acuerdo con lo que dice Deuteronomio, que Moisés murió y el mismo Señor lo enterró. Pero hay libros apócrifos que indican que él no fue enterrado y que ni siquiera murió, sino que Dios se lo llevó a los cielos, una especie de asunción. Y decíamos, hay 4 casos, 3 de asunción y 1 de ascensión. En este caso, el de Moisés aparentemente habría sido una ascensión. En el caso de Elías, que fue robado por un carro de fuego que se lo llevó a los cielos. En el caso de María, que fue también llevada a los cielos. Cuando se dice asunción es porque estos personajes han sido llevados, y el único de ascensión es el de Jesús, que entre otras cosas, cuando asciende a los cielos, ya después de haberse aparecido como resucitado a los apóstoles en varias oportunidades. Recuerden ustedes que él asciende a los cielos y una nube, es decir, asciende hasta una nube y se va en la nube, pero él asciende por sus propios medios. Los otros son llevados hacia arriba. Y en el caso de Elías, recuerde que él le dice a su discípulo Eliseo que va a ser raptado no, llevado por Dios. Y van caminando y aparece un carro de fuego y lo arrebata y se lo lleva a los cielos. Y estos 2 personajes tienen tantas similitudes, Moisés y Elías, de una clarividencia, de una extraordinaria psiquis, que pueden manejar los elementos y la naturaleza. Y en el caso de Jesús, él asciende por sus propios medios. Pero ahorita mencionábamos el caso de Sodoma y Gomorra, que aparecen estos 2 personajes que son, o que pretenden, o que los habitantes de Sodoma y Gomorra pretenden raptarlos. Y esta es otra característica. Miren que estos ángeles regularmente dejan ciegos de manera temporal a quienes los atacan. A Tobías lo dejaron ciego, no porque él los atacara, pero lo dejaron ciego. A Pablo, cuando se le aparece en el camino a Damasco, queda ciego. En el caso de los atacantes de Sodoma y Gomorra, estos lanzaron un rayo y quedaron ciegos. Y esa es una característica también en los encuentros del tercer tipo con ovnis, que habitualmente cuando alguien responde agresivamente para tratar de atacar a esos ovnis o a los seres que van en esos ovnis, son cegados también temporalmente. En algunos casos también paralizados. Pues en estos casos siempre quedaron cegados. Pero específicamente en la destrucción de Sodoma y Gomorra, recuerden ustedes que Lot y su esposa Sara tienen que salir, y la advertencia perentoria es que no pueden mirar hacia atrás. Sara, sin embargo, mira hacia atrás y queda petrificada. Dice que una estatua de sal. Pero todo apunta a que en efecto fue petrificada. Porque mientras ellos iban caminando, sintieron explosiones y estruendos infernales. Y de acuerdo con una investigación que hizo un matemático y físico, el doctor Agrest, en el sitio donde supuestamente, ahí en los alrededores del Mar Muerto, donde supuestamente estuvieron Sodoma y Gomorra, encontró unos niveles de radiación, de radioactividad impresionantes que todavía existían en esa región. Y encontraron todo el terreno o parte de ese terreno vitrificado, petrificado, lo cual indica que un calor descomunal de millones de grados de temperatura actuaron sobre ese sitio e inmediatamente ese calor vitrifica la tierra hasta petrificarla. Es probable que Sara se haya expuesto a esa radioactividad, haya sido petrificada. De acuerdo con esto, el doctor Agrest afirma es que allí hubo una explosión atómica y luego descendió una lluvia negra que es característica de las explosiones atómicas, la famosa lluvia negra, y quedó en ese cuenco, en ese hueco en donde estaban Sodoma y Gomorra, y ahí se formó el Mar Muerto, en el que, como su nombre lo indica, no puede florecer ningún tipo de vida, precisamente de acuerdo con la explicación que da el doctor Agrest, porque hay un altísimo índice de radioactividad. Como pueden ver, todas estas cosas que hemos contado nos llevan a pensar que por lo menos tiene que haber una intromisión o una intrusión
de personas o de seres que no pertenecen al planeta Tierra, no por lo menos en la forma como nosotros los conocemos. Y no podríamos hablar de espíritus, simplemente porque son de una apariencia tan corpórea que indiscutiblemente se tienen que asimilar a seres humanos que han estado ahí, con todas las necesidades de los seres humanos. Y podríamos seguir hablando de muchísimos hechos en los que siempre hay elementos extraños a la naturaleza misma que, manejados, manipulados o enviados por seres extraños, han incidido en el devenir histórico de un pueblo como el judío y en la geografía misma del planeta Tierra. Y podríamos seguir hablando de esto, bueno, todo lo que ustedes quieran, pero quiero casi que rematar con una narración que es supremamente extraña, y ustedes la pueden encontrar en el libro de Ezequiel en el primer capítulo, toda esa narración. Y en esa narración se está hablando de un vehículo que viene, que desciende, y ese vehículo tiene unas características muy, pero muy extrañas, porque de acuerdo con la descripción que hace Ezequiel, es una rueda en la que hay otras ruedas, y esas ruedas tienen desplazamiento autonómico en cualquier dirección, adelante, atrás, arriba, abajo, y seres con 4 caras, y que por cada lado tienen una faz diferente, y que sus vestidos refulgen del metal del que están hechos, o que parecen de metal, ni más ni menos. Aquí uno lo que puede ver tranquilamente es un traje de los que usan los astronautas, y esos 4 rostros no son otra cosa que 4 ventanas o 4 viseras, y que se desplazaban de una manera autonómica en cualquier sentido, y que de acuerdo con esa descripción que hacen en Ezequiel, encima de ellos existía una cúpula en la que, o como una especie de domo, en la que había un ser especial, pero que ahí en ese aparato, que estaba lleno de ojos, pues uno lo que puede asimilar aquí es que lo debería asociar con ventanillas de un aparato, y ese aparato mismo también sobre ruedas que se desplazaban en diferentes direcciones, y que podían elevarse, podían descender, podían rodar, y a unas velocidades realmente fantásticas, y que estos seres, además, podían en un momento determinado realizar maniobras supremamente extrañas. De todas maneras, ese texto es un texto que ha sido interpretado de muy distintas formas, y cada quien se puede formar una idea de lo que en efecto podría querer decir, pero ese querer decir es querer decirle a cada uno. Pero por lo demás, sí es un texto muy extraño, en el que necesariamente uno tiene que ver un artilugio mecánico o extraño a la naturaleza misma de esos seres. Y por sus características, a la luz de la tecnología que poseemos ahora, uno tendría que asociarlo precisamente con estos objetos voladores no identificados, o por lo menos, si no con ellos, sí con máquinas creadas por el hombre milenios después, como son ahora los hovercraft, o pueden ser un tanque de guerra que puede voltear en cualquier dirección, derecha, izquierda, adelante, atrás, abruptamente, o con máquinas aéreas como aviones, helicópteros, como ala deltas, como el avión Delta, en fin, como tantos que nosotros conocemos hoy, tantos aparatos que conocemos hoy, y que pertenecen a nuestra tecnología, pero que ahí uno lo puede ver palpablemente. Si ustedes van y hacen ese paseo por la Biblia, van a encontrar todas estas cosas, que se presta para diversas interpretaciones, y que seguramente los teólogos, los exégetas y demás, ven en ello puros simbolismos y alegorías, y que podrían tener explicaciones desde esa perspectiva, pero que de todas maneras no dejan de intrigar, no dejan de sobrecogerlo a uno, y no dejan de, por lo menos aquellas personas que se conceden la libertad de pensar por sí mismos, no dejan de llevarlo a uno a este terreno, así sea solamente en el terreno de la especulación o de la elucubración. Si ustedes recuerdan, como características que pueden asimilarse a este mismo fenómeno ovni, regularmente las nubes
y todos estos fenómenos aparecen en montes altos, en lugares apartados, regularmente una nube, la impresión de ser envueltos en la nube, somnolencia, que era una característica que siempre se producía en estas apariciones y que se produce en las apariciones de ovnis. Prohibición de hablar de esto, siempre le dicen en la transfiguración, le dicen a Pedro y a Juan que no vayan a hablar de esto. Y ellos, ¿quién les comunicó que los dos seres que aparecieron resplandecientes, que entre otras cosas siempre que Moisés entraba a la tienda o al tabernáculo aparecía con el rostro resplandeciente, producto de la radioactividad, si lo entendemos para tratar de explicarlo con un fenómeno natural ahora, a ellos quienes le dijeron que en efecto eran Elías y Moisés los que estaban acompañando a Jesús? Una comunicación telepática. En fin, aquí hay mucha tela para cortar y mucho para decir. Seguramente muchos van a decir que esto que estoy contando es producto de mi fantasía, pero no lo es. Es el producto de una investigación de muchísima gente, de muchísimos científicos que curiosamente o que con curiosidad se han metido a hurgar en este tema y obviamente que han sido calificados de calenturientos. Cada quien puede interpretarlo como quiera, pero por lo menos tenemos que concedernos el beneficio de la duda, que es el principio de la verdad.